Mientras vamos a nuestro primer segmento, el enfoque de hoy con Julio Schiller. Buenas noches, Julio, ¿cómo estás? Encantado, Andrés, de estar contigo y bueno, pues deseándote a ti, a toda tu gran audiencia, lo mejor en 2022. Parece mentira, uno dice los números así, 2022. Todavía uno tiene 2020, o sea, ya le hemos perdido, se le ha perdido el respeto a los años. A los años. Oye, tú sabes que estas innovaciones de segmentos y estas cosas que están saliendo gráficas están hechas por una de las personas de aquí de la Camancola, Ariel. Están colaborando, mandando noticias. Hay un segmento nuevo que lo va a hacer una vez a la semana Martín Sabater, que por ahí tengo, mira, te voy a dar caritate, mira, te voy a presentar la cortinita, mira. Algo que debes saber, explicado por Sabater. Dime tú, es uno de los seguidores también, profesor, ¿no? Por estas cosas de la vida no fue profesor mío en la secundaria, pero fue profesor de muchos de nosotros. Y tira muchas cosas curiosas, no solamente Trump, Biden, Trump, sino curiosidades, datos históricos que tanto nos ayudan para cultivarnos. Entonces, fíjate cómo se va creando la colaboración con gente que hasta ayer eran simplemente espectadores y tienen un talento incalculable, que es el leitmotiv de este programa. Sí, está bien invitar a los César Vidal, a las personas como tú, a los expertos en algunos campos, pero el principal objetivo es darnos una voz a nosotros mismos, porque ya nos hemos dado cuenta que los Mesías, existió uno y lo matamos. Lo que tenemos que hacer es actuar nosotros y dejar de estar sentados en el lazy boy mirando a las Kardashian esperando que alguien nos saque la castaña del fuego, porque eso no va a pasar. Entonces, ya te di un poco de envidia, güey. No, pero fíjate, es que ese es el enfoque que yo creo que más pega, Andrés, porque precisamente esa participación, realmente yo creo que todos aprendemos de precisamente ver otra perspectiva, ver una participación de personas muy calificadas, como tú bien lo mencionaste. Y yo creo que eso es lo que en algunos programas, cuando empezaron la de tener participación con la audiencia, y a veces muchas de esas personas en la audiencia se convierten en personajes súper interesantes. Es más, que con continuidad uno espera que entren para ver su perspectiva. O sea, esto comenzó en la radio muchas veces cuando tenían personas que llamaban y eran personas que ya uno les conocía la voz cuando lo escuchaba y decían, mira, y es más, a veces hasta pensaba uno, ¿qué pensará tal persona de esto? Y ansiosamente esperaban uno a que entraran para que emitieran su criterio, que era un gran aporte. Entonces, en este caso, pues tienes el factor de que la audiencia se convierte en el globo, o sea, que los participantes, mejor dicho, están a través del globo porque no tienen los límites de la geografía, claro, como por mecanismos tradicionales. Así que yo creo que mira, la prueba está en la evidencia empírica, o sea, que realmente ha habido una transformación total de cómo nos informamos, cómo nos comunicamos, cómo aprendemos, y a la misma vez es una forma, una distracción, un entretenimiento, mejor dicho, magnífico, porque uno tiene un toque real, mucho más real de lo que está ocurriendo. Y por cierto, veo que cambiaste la entrada y me parece, la otra estaba buena, pero esta también está magnífica. Esa, estás como en una bodega detrás con una cantidad de vino, sí. Que yo dije, mira qué bien está, mira qué bien ubicado. En lo que me gusta. Sí, yo dije, es más, hay una sonrisa ahí más diferente a las otras. Yo dije, qué pícaro. Oye, Julio, bueno, es terrible porque uno dice, ¿por dónde empiezo? Uno pensaba
que la cosa, que habíamos tocado fondo y no, y ahora estamos en esta, yo me atrevería a calificar la situación en que estamos en este momento, una de ellas, vamos a empezar por Ucrania, como algo dicótomo, porque por un lado está este Biden que sí, que yo mando, y por otro lado está este Biden que dice, yo muy jocosamente, tú sabes cómo soy yo de hijo de lo que soy, y por eso Dios me castiga dejándome pobre toda la vida. Yo, cuando Biden dijo eso de un ataque moderado, sí, pero si es un ataque, no, yo digo, bueno, él dice que si le dan con la puntica solo, a lo mejor hasta se mueve, pero completa no, porque él es un hombre, él no cae en esas cosas. Pero por Dios. Una buena analogía esa. Pero por Dios, Julio. Entonces, mandando mensajes, claro, mira, Julio, antes de darte la palabra, en este programa, ya tú has venido muchas veces y lo sabes, tenemos nuestra persuasión y no la escondemos ninguna de nosotros. Yo soy de derecha, no me gusta que me digan conservador, porque nosotros yo creo que somos mucho más revolucionarios que la izquierda, pero bueno, esto es otra historia. Somos de derecha, pero no dejamos de reconocer las cosas y siempre a este programa le gusta hacer las salvedades y ponerlas. Nosotros no sería ni responsable ni de bien nacido decir que esta situación en Rusia la creó Biden. No, esto viene de los genios que pasaron antes y no acogieron la gran oportunidad que Yeltsin le dio a Clinton back in the day. Ok, creo que tú y yo lo hemos hablado y qué sé yo. Entonces, yo no digo que esto que está ocurriendo por culpa de Biden. Pero lo que sí digo es que si estuviera el racista Ricito de Oro, algunos, no digo todos, no quiero ser absolutista, pero algunos de los ratones que hoy están campeando por la casa porque sabe que el gato está infartado, estarían mucho más medidos. Yo, es mi opinión, pero bueno, vamos a oír la tuya. Vamos a empezar por el caso de Rusia y Ucrania. ¿Cuál es tu valoración? Fíjate, Andrés, te voy a empezar y solamente voy a usar esto como para un contexto de después volver a un plano más, más amigable en lo que es la explicación. Mira, nos podemos remontar en las observaciones de Platón, la verdad, donde Platón veía a la sociedad como una magnificación de un individuo. O sea, que había que haber cierta orden. Cuando hay desorden, hay un cierto caos que se extiende por diferentes ramas. De ahí su desconfianza por el concepto griego de la democracia, porque decía que iba a ser un gobierno de las turbas. Vamos ahora a lo más sencillo. Todos nos recordamos cuando éramos muchachos en la escuela, cuando empezamos, y siempre estaban los bullies, o sea, los que tal vez, que si tú no te enfrentabas en determinado momento y te hacías respetar, le ibas a pasar muy mal. Claro. Y a veces nada más que tenías una vez que demostrar que tú eras capaz de hacer lo que tenías que hacer para defenderte, y si una vez que lo hacías, ya más nunca te molestaban. Claro. O sea, ¿por qué? Porque te ganaste el respeto y es así. Esa es la vida. Y esto lo vemos en todo. En todo. En el país más culto, con los ciudadanos, usemos el modelo que tú quieras, los ciudadanos que consideres lo que se comportan mejor, los escandinavos, vamos a usarlos. Yo estoy seguro que si en cualquiera de los países de Escandinavia, si de pronto dicen, bueno, no vamos a castigar el robo, las personas con más decencia de comportamiento, más apego a las leyes, van a empezar a robar. Porque el humano es así, hay una proclividad hacia la perdición, hacia el defecto, somos pecaminosos. Entonces, cuando tienes una persona desde la rama ejecutiva, en el caso
de un gobierno como el que está en los Estados Unidos, un presidente que demuestra una debilidad, una vacilación, una incoherencia. Pues lo que estamos viendo es la reacción de personas que se aprovechan, y volviendo a la analogía del colegio, ven que alguien le dio prácata, un guitazo en la cabeza, que le tumbaron el almuerzo, te iba a decir que le hicieron algo a la novia, pero no quiero ir ahí. Todo esto y que él no hizo nada. Bueno, pues para bien o para mal, así se mueve el mundo. Lo que vemos es un incremento en la falta de respeto hacia esa persona. Eso es lo que estamos viendo, Andrés. Nosotros hablamos, si no me equivoco, de cuando ocurrió lo de Afganistán y dijimos, esto va a traer consecuencias peores, porque van a decir, si este es capaz de abandonar sus mejores aliados, las personas que se la jugaron de verdad en ese país, enfrentando a un tribalismo histórico, jugándose todo, y después son abandonados, por no decir los propios ciudadanos estadounidenses que fueron embarcados. ¿Qué podemos esperar otros aliados? Entonces, por eso vemos que el norcoreano de pronto empieza a lanzar cohetes. Vemos cómo todo el mundo, incluyendo nuestro propio patio, Daniel Ortega tiene, no solo comete los crímenes de lesa humanidad, sino tiene el descaro de estar invitando a su inauguración fraudulenta individuos que están buscados por el Interpol, como el esbirro iraní que derrumbó el AMNIA y para burlarse en la cara de la persona. Entonces, lo de Ucrania hay que partir primero. No es ningún secreto que desde Putin, desde que llegó al poder, Andrés, en el año 2000, ha tenido ambiciones de extender la hegemonía rusa a través del globo. En América Latina llevan décadas que están presentes, incluso mucho antes de poner la base de espionaje extraordinaria que tienen en Nicaragua en el 2016. Hemos visto una campaña agresiva de parte de una persona muy capacitada. Recordemos que Putin estuvo 15 años en la KGB, empezando en 1975, adquirió el grado de teniente coronel. Después tuvo un año al servicio de la inteligencia rusa, ya en la post-era soviética, y francamente la democracia rusa duró muy poco, porque ya para el año 2000 llegó, y coincido plenamente que el Occidente perdió una oportunidad extraordinaria con enfocar nada más que en lo económico. Y Putin le dijo, la economía es lo que le interesa a ustedes, nosotros lo vamos a poder manejar mejor. Y en cierto sentido, ha hecho con la economía rusa, que es del tamaño, por ejemplo, de la economía de Italia, ha logrado grandes cosas, y tiene, en más allá de que sin duda es un régimen autoritario, pero yo diría que hay un apoyo dentro del país. Y no es que esto en ningún sentido lo estoy justificando, pero hay que entenderlo dentro de un contexto de él está promoviendo una visión de modelo político, y la RT, la televisión rusa, que en efecto es una agencia de propaganda, se ve en todo el mundo y tiene un enfoque muy particular en América Latina. Pero yo creo que no estaríamos hablando de todo esto si hubiera otro tipo de liderazgo. Y podemos decir, mira, Trump muchas veces, cosa que Trump es una figura que yo he apoyado y creo que me parece, con todos sus defectos, estaba acertado en gran parte de las cosas, pero muchas veces decía cada cosa que yo decía, pero por tu vida, ¿cómo este hombre dice esto? ¿La verdad? Bueno, estamos viendo un presidente que tiene una incoherencia mental, que uno le da hasta pena porque realmente lo ves sufriendo. Esa conferencia de prensa, que tú lo veas que estaba en agonía ahí tratando de encontrar que eso es cosa que, que hay personas que, bueno, les toca ese episodio y es una cosa muy penosa de ver, pero hay que entender que este es el individuo que está en la cabeza de la rama ejecutiva
del supuesto gobierno más poderoso del mundo. Entonces esto es bastante preocupante. Estaban preocupados con Trump y hablando de la enmienda 25 para sacarlo del poder porque no estaba en todos sus cabales. Y sin embargo, aquí tenemos una persona que comete errores que a veces no puede ni terminar una oración sin tener que hacer una pausa y para recordarse de qué estaba hablando. Esto es muy preocupante. Y si miramos entonces, bueno, quién está próximo en turno, es otra persona totalmente incapaz para estar a la cabeza de este país. Entonces, pues esto, Andrés, es algo que lo están viendo todo el mundo. Recordemos toda la línea roja que estableció el antiguo presidente Barack Obama en Siria, que dijo, esta es la línea roja. Mira, lo peor que tú puedes hacer es anunciar algo y no hacerlo. Mira, un cuentico informal y te cedo la palabra. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, habían otros estudiantes árabes, porque ¿sabes que los árabes vienen mucho a estudiar? Entonces, uno de los árabes nos hace un cuento de que él tenía un amigo que tenía una hija y que tenía como creo que 16 años y él no imponía la ley. Entonces él le decía, pero ¿cómo es que tú permites esto? Y él dice, porque yo no voy a poder hacer cumplir la ley. Entonces mejor me hago el bobo, me hago de la vista gorda y me hago el que no estoy viendo nada. Porque lo peor que yo podría hacer es decir, no lo haga y no hacer nada. Que en eso tenía razón. Bueno, la línea roja de Obama lo anunció, lo dijo y no hizo nada. Trump, en cambio, por sus cohetes murieron soldados rusos. Aquel bombazo, ¿recuerda aquel bombazo que mandó a Siria, si no me equivoco, que estaba el dictador chino cenando con él? En Mar-a-Lago, estaban en Mar-a-Lago juntos. Correcto. Y en el medio del postre le dice, mira, by the way. Entonces, ahí murieron soldados rusos. Quiere decir que no vimos esta agresividad de Putin en ningún sentido, no lo que estamos viendo ahora. Entonces, mi querido amigo, esto es el resultado de la debilidad. Hitler actuó exactamente igual con Neville Chamberlain, porque los déspotas se fijan en lo que está haciendo tu adversario y si interpretan debilidad, para adelante van. Nikita Khrushchev vio que el joven presidente Kennedy dejó embarcado a los cubanos en Bahía de Cochinos y dijo, con este yo hago lo que me da la gana. A los 4 meses le metió la cerca a Berlín Occidental y pocos meses después empezaron a movilizarse los cohetes hacia Cuba. O sea, es así, Andrés, así se mueve el mundo y eso es en el entorno en que estamos ahora. Y la descripción que tú hiciste, es decir, que me parece, en vez de una analogía, una analogía, porque de verdad que tal cual, de decir, bueno, de estar categorizando, bueno, la incursión de tal, es como, por favor, yo me imagino que Putin tiene que estarse muriendo de la risa, por no decir otra palabra, probablemente más apropiada para describir lo que está ocurriendo. Sí, además, mira, no sé si viste la conferencia de hoy donde le dijo a Peter Doocy, sí, stupid son of a bitch. Vaya, ¿tú te acuerdas que criticaban a Trump porque con a lo mejor me equivoco, que sea claro, yo nunca vi a Trump decirle son of a bitch a ningún periodista. Si me equivoco, quizás le dijo cosas peores, en otras palabras. Además era todos los días y qué sé yo, pero oye, stupid son of a bitch es una ofensa en inglés y en español que yo quiero ver qué van a hacer mañana los satélites de Biden o los manejadores para hacer un damage control, porque esto es, porque además Peter Doocy es de Fox, pero ya el otro día, si tú te acuerdas, con la misma cosa del hot mic, que él pensaba que el micrófono estaba cerrado, dice, pero qué pregunta más estúpida. Es decir, todo el mundo es estúpido menos él. Claro. ¿Te das cuenta? Él es un trapo sucio que nadie respeta. El trapo de la cocina de tu casa
es más respetable que Biden. Entonces, para él todo el mundo es imbécil, menos Pete Buttigieg, la otra transgénero ministra de no sé qué cosa, y toda esta banda de incompetentes. Los estúpidos son ellos, tú me perdonas. Pero bueno, ok, esa es tu visión sobre lo de Ucrania. Yo tengo un problema con Ucrania, Julio, lo he dicho repetidas veces en este programa, lo quiero compartir contigo también. Desde Eisenhower, qué casualidad, republicano, aquí se habla del complejo militar industrial. Yo asumo la responsabilidad, no este programa. Andrés Albuquerque, un viejo habla locuras, paranoico. Pienso que lo que más le costó a Trump las elecciones fue decir que él no iba a hacer guerras estúpidas ni a gastar dinero en guerra. Ahí mismo le hicieron así, tállala, y después pasó lo que pasó. Eso se pudo haber unido a 27 otras cosas, pero creo que el complejo lo enterró. Ok. A mí lo que me preocupa, Julio, es que si bien con Putin hay que tener una posición dura, si bien no me gusta ver a Estados Unidos dejarse cantar el strike, como se dice en argot beisbolero, me gustaría tener mucho cuidado, porque este cuento del patriotismo y somos unos aceres y los más bárbaros, me lo hizo Bush con Irak, y mira cómo terminamos, con lo mejor de nuestra juventud, que tú cuando pasas por el downtown ves a muchos de ellos tirados ahí sin que nadie se ocupe, o en el VA, que menos mal que pasó el loco y la arregló un poco, porque con Obama y los otros era ratones y cucarachas había en el VA, y no estoy exagerando. Entonces, sí, comprendo, tenemos que seguir siendo la primera potencia, pero como dicen los italianos, allegro ma non troppo. Sí, sí, pero no exageremos, porque oye, en 2 minutos cuando viene a ver Julio, estamos construyendo un montón de armamento y mandando muchachos a morir por gusto. Y tú sabes bien que no va a pasar nada y no va a cambiar nada. Se van a morir nuestros jóvenes. Claro, los hijos de ellos no. Nuestros jóvenes vamos a coger el dinero de nuestros impuestos para que engorden otros y posiblemente no resolvamos mucho. Yo no sé si tú tienes este conflicto también o tú piensas que esta situación es de una sola vía. No. Mira, esto tiene muchos ángulos. O sea, hay un juicio que uno puede emitir contra el régimen de Putin en sus operaciones en América Latina, su relación con Cuba comunista, con Venezuela. O sea, que no quiere decir, o sea, que uno mira eso y es más, y poder explicar sus acciones basado en la lectura bastante clara de la vacilación y la debilidad de los Estados Unidos. Ahora, en el contexto moral, cuando hay una inconsistencia, entonces hay un serio problema. Cuando miramos la complicidad que tienen los Estados Unidos con la peor amenaza en el mundo, que es China comunista, claramente, o sea, vamos a entendernos, ni remotamente podemos comparar a Vladimir Putin como amenaza a lo que es la dictadura comunista de China, bajo ningún concepto. Una diferencia del día a la noche. Seguro. Sin embargo, hay un enfoque que yo creo que eso es el punto que tú estás estableciendo muy correcto, de que no viene desde ahora, lo vimos desde las elecciones con la colusión rusa, que nunca existió, que todo eso fue una mentira. Es más, no fue una mentira, hubo una colusión con una potencia extranjera por medio del Partido Demócrata con un agente de la inteligencia británico que falsificó un dossier y utilizaron los servicios de inteligencia y la Policía Federal de este país para espiar a un candidato doméstico del país y luego inventar una narrativa falsa para tratar de descarrilar su presidencia. Mira, cuando hablas
Yo creo que el complejo al cual se refirió Eisenhower, ¿no? ¿Verdad? El complejo militar industrial, en cierto sentido es lo que se ha redefinido en el estado profundo. La gente cree que cuando tú dices estado profundo es una conspiración. Bueno, eso es lo que la izquierda quiere vender. El estado profundo se refiere también a ese ejército de burocracia que está ahí de manera permanente e incluye figuras dentro de la CIA, dentro del FBI, dentro de la estructura militar, que lo hemos visto en acción, Andrés. Lo vimos en acción con el señor Comey mintiéndole bajo juramento al Congreso. Lo vimos con el señor Brennan desinformando en audiencias al Congreso y dando información falsa para que el Departamento de Justicia de Obama fuera a los tribunales y obtuvieran el permiso para espiar. O sea, eso es el estado profundo. Y qué casualidad que todos tienen una relación de una u otra forma estrecha con elementos oscuros del globo, incluyendo a China comunista. Mañana, por ejemplo, va a salir un libro de Peter Schweizer sobre la conexión de China comunista con las Big Tech, con los oligarcas que tienen una influencia extraordinaria a nivel de un gobierno paralelo. Lo hemos visto como el hijo del presidente tiene relaciones estrechísimas con China comunista. Entonces, ¿dónde está la prioridad si miramos la seguridad nacional de los Estados Unidos? Entonces, muchas personas están viendo la actitud y la posición que está tomando los Estados Unidos como una desviación de otros problemas mucho más grandes. Tradicionalmente, muchos presidentes van a un conflicto para desviar la atención acerca de problemas domésticos. Es una estrategia que hemos visto y, como tú bien señalas, mueren hijos norteamericanos, que incluyen a muchos hispanos en esas guerras de manera innecesaria. Entonces, en esto, sin lugar a duda, uno está mirando y es importante separar las cosas, pero cuando vemos como, por ejemplo, en las elecciones previas del 2020, como individuos del sector privado, como el jefe ejecutivo de Facebook, Zuckerberg, metió cerca de $500 millones en distritos clave para favorecer, que claramente lo favoreció al candidato demócrata. Cuando vemos las empresas de los medios sociales censurar al presidente y encubrir noticias sobre el hijo del candidato demócrata en ese momento que podía haber impactado las elecciones. Entonces, cuando vemos actores privados tener el poder, mira, el artículo de Time, que tú seguro que lo recuerdas, de Molly Ball, que fue una confesión, en efecto, decir que había un cabal que estaba conspirando para negarle a Trump las elecciones, que incluía un ejército de personas privadas que en posiciones de influencia muy grandes, que pues lograron derrotarlo. O sea, eso no es una democracia. O sea, eso precisamente es un movimiento, es de lo que nos advirtió Platón, que podía ocurrir y que era un gran peligro. Entonces lo estamos viendo. Así que entonces estas personas son los que ahora están encubriendo que mañana pues no le van a dar la seriedad a lo que dijo de un periodista el presidente, porque si hubiera solidaridad y realmente una ética periodística, todos no irían a la próxima conferencia de prensa, lo estarían insultando, porque un presidente no se puede expresar así, y si lo piensa tiene que cortarse la lengua. No puede ser, y debería de haber una solidaridad que responde a un principio periodístico, pero no lo hay, porque ya eso no existe. Lo que existe son ejércitos de ideólogos, de activistas políticos que le dan la narrativa que quieren para
su ideología. Entre eso lo que ocurre con Ucrania y con Rusia. Si estuvieran tan preocupados de no favorecer al régimen de Putin, ¿por qué le dan la luz verde para que se enriqueciera con su energía hacia Europa, principalmente Alemania? ¿Por qué los Estados Unidos abandonó ese terreno? ¿Por qué abandona el papel de liderazgo y se lo cede a nada menos que a Putin para ahora entonces estar en esta posición precaria y estar moviendo aviones y hablando de soldados, que yo creo que es un gran teatro? Yo creo que es un gran teatro porque no me imagino, pero sí vende. O sea, no me imagino que va a haber una acción, pero a lo que tú apuntas, sí vende y calma ese estado profundo del cual el complejo militar industrial del que habló Eisenhower y que tú te referiste es una parte muy importante. Y claro, Trump era un tipo muy inconveniente porque iba contra la corriente y más bien los atacaba. Ellos no querían perturbar las aguas del pantano. Hay una cosa, tú mencionaste a China. A mí me gustaría hacer una diferenciación. Primero, la URSS, la Unión Soviética, fue mentor de China en los primeros momentos. De hecho, Mao Zedong fue muy amigo de Stalin hasta un momento. Después ellos rompieron, después ocurrieron sus desencuentros, pero la URSS era considerada la segunda potencia, mientras China era un país de hambriados que comían insectos, que pasó por todo tipo de locura. En un cierto momento, y gracias, o déjame ponértelo de esta manera, en un cierto momento, y solo porque los ayudamos, porque solos no hubieran podido, correcto, China se empieza a desarrollar en una jugada magistral de Nixon. Mira, yo no quiero echar tierra por echar tierra, porque es muy fácil hablar en Miami de hoy juzgando los acontecimientos de hace 40 años. Salvo Ronald Reagan y dos tururatos más, casi nadie pudo ver tan cerca la destrucción del mundo comunista. Y en ese contexto, meter una cuña entre China y la URSS fue una jugada magistral de Kissinger y de Nixon. No sabría ponerte en qué orden, cuál es el padre de la idea, pero anyway, magnífica iniciativa de cualquiera de los dos. Entonces, visto en ese contexto, la idea es buena. Me cuentan que Nixon al final de su vida, sabes que Nixon no murió ayer ni antier, murió hace rato. Dice, yo temo que hemos creado un Frankenstein. Así, y no había las cosas que hay ahora, ¿eh? Era la China de entonces. Entonces, China, con la ayuda nuestra, hace todo esto. China, los comunistas chinos, que no son más que una oligarquía vestida de roja, pero es una oligarquía, como cualquier otra oligarquía, se dan cuenta que en lugar de los cohetes, a Occidente se le derrota con plata, porque es una sociedad extremadamente corrupta que en teoría está basado en valores altruistas, pero tú y yo sabemos que de cada 10, 7 son unos mentirosos y que esto es una coima y que nuestros políticos, todos de ambos bandos, son unos descarados y unos corruptos y están al mejor postor por plata. Entonces, ellos viendo esto, ¿para qué yo voy a estar que si tigre de papel, que si... No, hombre, no, plata con ellos y riega plata y ríete. Esta es la carita de Xi Jinping. Recuerda, mente local. Parece pobrecito que no rompe un plato. Ese tipo es un asesino. Entonces tú lo ves con esa carita así, con su carita doblada y su labiecito de abajo que se sonríe, como diciendo, ordene usted, maestro, que estoy por matarlo a usted también. Entonces,
China se despegó totalmente de la URSS y después de Rusia, y económicamente le da 10 vueltas a su antiguo mentor. Hay una gran diferencia y ahí tú tienes mucha razón. Por más que Putin sea un sicario y todo lo que tú quieras, no hay comparación. Putin es el matón de barrio con 7 sicarios. Y ya, se acabó. Eso es todo el movimiento de Putin. Xi Jinping no es más que el cancerbero de turno de todo un andamiaje político ideológico que ha decidido emprender un derrotero económico distinto, porque en términos prácticos comprende su derrota, pero en términos ideológicos dice, si yo tengo dinero, yo puedo seguir diciendo lo que yo quiera, si el dinero lo paga todo, y estos imbéciles americanos me van a publicar todo lo que yo diga, porque si no les digo que no pueden entrar más aquí. Y son dueños de los bates, de las pelotas, de los guantes y de todo. Entonces, ahí yo estoy muy de acuerdo contigo, hay una gran diferencia entre Putin y sus 4 sicarios que pueden mañana poner al mundo al borde de una catástrofe. No estoy restándole culpas, pero no dejan de ser un puñado de sicarios sin liturgia ideológica. Putin la perdió, la cambió por dinero. El Partido Comunista Chino la embelleció con dinero, no la cambió, la embelleció, la engalanó, como esos festunes que ponemos aquí en los días de independencia. Y por eso yo coincido contigo en que el peligro más grande que tiene nuestra nación, aparte de sí misma, que ese es su principal peligro, es el Partido Comunista Chino. No me atrevo a decir China. China es un país milenario, constituido por miles de pueblos, con cientos de idiomas, que merece todo nuestro respeto. Yo nunca digo China, pero el Partido Comunista Chino es todo lo malo, la Junta Pequinesa, como yo le llamo, es todo lo malo que se puede hacer. ¿Tú quisieras profundizar un poquito en esa diferencia que al parecer mucha gente le pasa por alto? Fíjate, Andrés, hablando contigo y escuchándote, te voy a decir lo que me vino a la mente como una forma de poder tal vez describir el fenómeno de Rusia y después lo de China. La mafia en los Estados Unidos existe, o sea, el crimen organizado ha existido, es una fuerza potente, una fuerza que tiene un determinado control, pero no ha derrocado el sistema. O sea, es un mal, pero si tú te vas a muchos de los barrios donde opera la mafia, los defienden a capa y espada porque dicen que le resuelven muchísimos problemas. Y dentro de ese desorden existen, y no es una amenaza al sistema de los Estados Unidos, a pesar de que son fuera de la ley y que son perseguidos y deben ser perseguidos, y es una organización criminal. Putin es así en el orden mundial. En cambio, China es otra cosa completamente diferente. China, que es muy cierto que sin la Unión Soviética, Mao Zedong no hubiera llegado al poder. O sea, los soviéticos facilitaron, y puedo decir en cierto medida, el mundo libre le dio la espalda a Chiang Kai-shek, y algo que no hicieron los soviéticos, que sí respaldaron a Mao Zedong. Pero lo que realmente configuró Deng Xiaoping, que entendió que las relaciones de producción había que transformarlas. En otras palabras, había que engendrar un socialismo con características chinas, que fue como él lo llamó. Y hay que recordar que él citó en esos congresos, que son récord públicos, los discursos y los argumentos para que apoyaran su programación económica. Él usó y recordó los proyectos de Lenin cuando la nueva política económica del año 1921 para salvar la revolución bolchevique,
Él dijo que esto era para salvar el socialismo. Él en ningún momento dijo, aquí no vamos a apartar, no. Ni habló de que nos vamos a convertir capitalistas. Él dijo, vamos a modificar cómo llevamos las relaciones de producción, cómo movemos la economía. Y China nunca abandonó los planes quinquenales, lo sigue teniendo hasta este momento. O sea, el hecho de que China utilice el mercado, utilice el comercio internacional, la división de labor internacional, no quiere decir que han adoptado el comunismo, el capitalismo en su sentido puro de la palabra, porque Lenin habló y utilizó el capitalismo de Estado, lo que él llamó el capitalismo de Estado. Bueno, China, en efecto, lo que ha configurado es lo que hicieron los socialistas alemanes con el nacionalsocialismo y lo que hizo Mussolini, donde utilizando la producción privada y privada entre comillas, han seguido los propósitos políticos para llevar a cabo lo que ellos mismos llaman una guerra asimétrica, o sea, una guerra no convencional. Y fíjate si han tenido éxito, Andrés, que han logrado lo que jamás lograron los soviéticos. Han logrado establecer un cabildeo en cada rama de la sociedad norteamericana, que los intereses económicos chinos vemos cómo controlan no solo las Big Tech, controlan Hollywood, controlan los deportes, como tú bien mencionaste, controla todo el ámbito cultural. No hay una producción que se atreva de criticar a China comunista porque China comunista los corta, o sea, los ha convertido dependientes de ellos. Fabrican una pandemia que por primera vez se cierra la economía de los Estados Unidos. Los tanques rusos nunca lograron eso. Eso sí lo lograron los chinos. Pero no solo eso. No solo exportar la pandemia, porque ellos cerraron el resto del país y dejaron la provincia donde estaba la pandemia. Sin embargo, los vuelos hacia afuera lo permitieron. O sea, permitieron que exportaran la contaminación a través del mundo. Lograron que no solo se expandiera eso, sino que no se les criticara, no se les culpara, no se les juzgara y que lo tuvieran que comprar a ellos los productos para protegerse. Las máscaras, porque el sistema que ellos, con el apoyo que tú bien mencionaste del mundo libre, sobre todo los Estados Unidos, es lo que le permitió dejar la clase media estadounidense desgarrada y desnuda y desnutrida a cambio del fortalecimiento de China. Sin duda, la pobreza en China pues se ha disminuido enormemente comparado a lo que fue, sin lugar a duda. Pero lo que estamos viendo ahora es un sistema donde se les permite tener campos de concentración, donde se les permite exportar drogas a los Estados Unidos. Son el mayor fabricante de fentanyl. Y eso viene a los Estados Unidos por medio de México. Eso viene de China. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Mira, la base de espionaje más grande en el hemisferio occidental está en Argentina y es de China. Hemos visto cómo el mundo libre le ha dado la espalda a China nacionalista, a Taiwán, porque eso es lo que ha exigido China comunista. Hemos visto cómo en América Latina, en África y Asia, por medio de las inversiones chinas, inversiones que ellos saben que los países esos no van a pagar nunca, de pronto se convierten en colonias de China comunista. Esto ha sido un gran plan
que realmente los soviéticos nunca lograron. Y fíjate qué crítica vemos de los sectores más radicales de la izquierda o de la derecha estadounidense. Son pocos los que se atreven a enfrentar al monstruo chino comunista. ¿Por qué? Porque los tienen comprados, porque utilizaron, como tú bien mencionaste, lo que Lenin describió cuando dijo, nos van a vender la soga para colgarlos, refiriéndose a los capitalistas. Bueno, él no lo logró, o sea, la Unión Soviética no lo logró, pero los chinos sí lo han logrado. Controlan, Andrés, 90% de los elementos que se le llaman tierras raras, los rare earth, que esos metales son fundamentales para la alta tecnología. China controla el 90% de esa producción mundial. Con Afganistán están excavando, que Afganistán está rica en recursos naturales. O sea, y ahí están los chinos ahora. Entonces, dime tú dónde está la amenaza. Dime tú, cuando tomamos en cuenta que la tecnología, los celulares que utilizamos, no hay ni uno que no tenga un componente de China comunista. Y entre esos celulares inteligentes lo están utilizando los jefes ejecutivos de no solo empresas, del gobierno norteamericano. Entonces, realmente, si los chinos decidieran, como a veces lo han hecho o han amenazado hacerlo, vemos el caos que causan acá si ellos aguantan un poco su producción. ¿Qué le pasó al único presidente en la historia moderna que se enfrentó directo a China comunista? Tuvo que pelearse no solo con el Partido Demócrata, que tradicionalmente fue el partido que defendía, según la narrativa, ¿no es verdad?, los obreros, los sindicatos, la clase que más ha sentido el peso de ese traslado de riqueza hacia China. Y sin embargo era el partido que más está defendiendo el comercio con China. Entonces, mi querido amigo, los logros de adormecer la moralidad democrática para defender el sistema de libre empresa y el modelo democrático ha sido quebrado porque las personas permanecen en una gran indiferencia hacia la realidad de China comunista. Es un logro extraordinario que no lo logró el comunismo soviético. ¿Y cuál es la foto que sigue estando en la plaza Tiananmen? La de Mao Zedong. En los requisitos para graduarte de cualquier carrera de importancia en China es estudiar marxismo-leninismo. Los empresarios, los miembros, los empresarios componen el mayor número de miembros del Partido Comunista de China. ¿Por qué? Porque es la única forma que pueden operar. Cualquier persona que tiene en China cualquier negocio tiene que tener vínculos con el Partido Comunista, si no, no tiene acceso a nada, absolutamente a nada. Cualquier empresa que va a China se convierte en cómplice. De hecho, tiene que dar datos de su negocio, datos que después China se roba para duplicar y producir en su territorio por productores domésticos. Entonces, ¿cuál es la amenaza? ¿Dónde debería estar la mayor energía de los Estados Unidos? Y sin embargo, no lo está. Entonces, realmente yo creo que las prioridades aquí están muy mal puestas. Yo creo que eso es por diseño, Andrés. Sí, están todos comprados, claro. Yo tengo, y me gusta siempre señalar las diferencias. Primero, a mi juicio, Lenin planteaba, como dices tú, ese capitalismo de Estado o algo parecido como una etapa necesaria
para la llegada final del luminoso comunismo. Es decir, era como reconocer, si no podemos por la vía inicial de romper todo lo establecido, pues tenemos una etapa de capitalismo de Estado y poco a poco los seres humanos se van concientizando, es decir, se van zombizando y llegamos al comunismo. Fíjate que China lo hace al revés. Dice, bueno, nosotros ya hicimos la pasadera de hambre, ahora vamos a hacer el capitalismo de Estado. En Rusia siempre ha habido un líder, hasta en la época de Brezhnev, hasta en los momentos en que estaba el triunvirato de Brezhnev, Podgorny y Kosygin, se sabía que Brezhnev era el que picaba el bacalao. En China, ese señor que tú mencionas, Deng Xiaoping, el arquitecto de las reformas, siempre hay leyendas urbanas, a lo mejor buscamos a un especialista que hable mandarín y cantonés y nos dice, no, el artífice fue Michael Jackson. Puede pasar, pero bueno, sí, hasta donde tú y yo sabemos, que podemos hablar con lo que sabemos, no podemos hablar con otra cosa. El artífice fue Deng Xiaoping, que había sido purgado en la Revolución Cultural del 69. Pero fíjate que Deng Xiaoping, si yo no me equivoco, jamás fue secretario general del partido. Era el jefe de la Comisión de las Fuerzas Armadas. Quinto, cuarto puesto detrás de... Y entonces echaba su discursito con ese aspecto feeble, débil, pobrecito, el abuelito. Porque los chinos son del carajo. Ellos no son como Putin de, yo sí, te doy un... No, óyeme, Julio, si usted, por favor, me puede dar un vasito de agua. Y cuando vienes a ver, se quedan con tu casa, con el refrigerador y con todo. Es así. Entonces, es importante porque, ¿qué pasa? Que nuestra mentalidad, y la mayoría de los seguidores míos son hispanos o latinos, nuestra mentalidad latina es muy machista. Entonces nosotros le damos los 100 puntos al que más malas palabras dice, al que más se quita la camisa, al que más sexo hace. Y en esa forma muy equivocada, subvaloramos a esta cultura milenaria china que cuando piensa, para ellos mañana no es mañana, para ellos mañana ya pasó, para ellos mañana es cuando sus bisnietos nazcan. Están trabajando y se han comido a los Estados Unidos con esa visión de mañana, pero es un mañana abierto cuando X tiende al infinito, como se decía en matemáticas. Y es importante que esto viene a reforzar el criterio de que el Partido Comunista Chino es un enemigo mucho más peligroso que 20 Putin con sus sicarios y todo lo que sin quitarle importancia a las barbaridades que puede hacer Putin. Pero en dos palabras, yo me atrevería a decir que mientras Putin trabaja en efectos inmediatos y finitos, el Partido Comunista Chino trabaja en eventos trascendentales a larguísimo plazo y cuando menos de larga duración, por no decir permanente. Y esta comparación me interesa, la vamos a seguir trabajando porque no son solo los vendidos republicanos y demócratas. Mucha gente como tú y como yo tiende a no despreciar, pero a subvalorar, a no darle la necesaria importancia a una emergencia que tenemos, una cita con la historia, que es tratar de recuperar la independencia antes que sea demasiado tarde. No todas las colonizaciones se hacen con tanques, como tú decías. O yo tengo que entrar a tu Casa Blanca y darte una estocada y romper en mi rodilla tu espada. Hay colonizaciones que quédate ahí, quédate donde tú estás, tú sigues siendo el presidente, pero aquí el que manda es Bule. No, mira, Andrés, estás clarísimo en lo que estás diciendo. Y mira, y yo creo que el factor cultural y antropológico es muy importante. O sea, los chinos
Mira, Mao Zedong, cuando llegó al poder, habló de un maratón de 100 años. Eso fue su planteamiento, un maratón. Y entendemos que el maratón es a largo plazo, un maratón de 100 años. Él calculó que en 100 años China iba a ser la fuerza principal en el mundo. Entonces, la forma de pensar de los chinos es muy... Y esto, pues, imagínate, en este mundo de corrección política, woke, pues, sobrarían las críticas, pero hay una realidad antropológica que los chinos tienen una forma, podemos decir los japoneses también, pero los chinos sobre todo, porque todo se ha mirado a un largo plazo. Fíjate que ellos han logrado, porque uno mira lo de Rusia y francamente se puede poner la duda si el régimen de Putin puede sobrevivir a Putin. En cambio, en China ya hemos visto diferentes líderes fuertes del Partido Comunista, del régimen chino comunista, y el sistema ha seguido. En la plaza Tiananmen, Andrés, meses antes de la caída del muro de Berlín, se consolidó el modelo chino. Eso fue lo que Deng Xiaoping le dijo a el ala más recalcitrante, que lo estaba regañando por iniciar la reforma. Él dijo: tranquilo, aquí yo les voy a probar a ustedes que el Estado leninista es inmutable. Y por eso fue, pues, la masacre de más de los 5.000 chinos en ese día. Entonces, esa forma de pensar es totalmente a largo plazo. Totalmente a largo plazo. Y el gran error del mundo libre, particularmente los Estados Unidos, de enfocar solamente en la economía, de malentender que la economía no se puede despegar de un sistema moral y de los efectos antropológicos de un país. O sea, a lo que tú estás aludiendo, lo que estaba aludiendo previamente, a la seguridad nacional. ¿Cómo un país, con tal de pagar, de que sus ciudadanos paguen menos por comprarse un televisor o un teléfono celular, van a poner en riesgo la seguridad nacional? Que eso es lo que estamos hablando. Entonces, este es el argumento que hay que llevarle a la sociedad en este país, dejarle saber la magnitud del enemigo, sus ambiciones, el gran poder que tiene, y que es hora de que los Estados Unidos realmente ponga una prioridad desde un ángulo de seguridad nacional. Olvídate, si hay que pagar más por un televisor o por un dispositivo, bueno, ese es el precio necesario para mantenerse libre, porque el enemigo, que es China comunista, tiene un alcance extraordinario porque tiene sus tentáculos dentro de las estructuras más sensitivas en los Estados Unidos, y eso es peligrosísimo, Andrés. Y además, fíjate, Julio, yo no soy economista, sea claro, y de hecho en estos días voy a tratar de traer a algún economista que nos ilumine un poco. Pero yo oigo siempre esto de que las cosas chinas cuestan menos. Mira, yo estoy ya por pensar que esta es otra de las grandes falacias. Tú te recordarás de la zona franca de la Romana, en la zona de Casa de Campo, en Dominicana. Ahí se hacían los Levi's. A mí no me convence nadie, por más que ellos tengan... Dice, no, porque ellos tienen todo lo que se hace en China, no lo hacen los esclavos, porque entonces tendrían un problema social con sus trabajadores. A mí no, los esclavos harán una parte de la producción, los campos de concentración, pero el grueso, sino en que, porque uno de los objetivos de tener las industrias es darle trabajo a la gente para que viva mejor. Si tú pones a los esclavos y dejas a la gente fuera, estamos en lo mismo. No creo que los chinos sean tan tontos. No son como nosotros. No son como nosotros. Entonces, yo te digo que en lo que tú haces la cosa allá, mandas el flete para acá. Oye, por poco que cueste atravesar el Pacífico, es del carajo. Y no te voy a hablar si lo mandas en avión.
Si lo mandas en el avión, son 9, 10, 12 horas. El Pacífico es la zona franca, tú en 1 hora y 20, 2 horas, el vuelo está aquí. Si lo vas a mandar por mar, 1/10 del tiempo que se demora en llegar de China. Yo no estoy tan seguro de que repartiendo, y no digo no hacer nada en China, porque tampoco puedes poner los países contra la pared porque ahí viene la guerra. Hay que dejarle una mascadita, pero repartiendo cosas como el ibuprofén, yo se lo doy a un aliado, no se lo doy al enemigo. Claro. Que me lo haga México, con todos los problemas que podamos tener con México, que me lo haga Dominicana, lo hago en Puerto Rico, lo hago en donde sea, y el ibuprofén. Y las cosas fundamentales me las hago cerquita, que tengo Costa Rica, esos países donde la gente se está escapando, pongo las maquiladoras ahí y le dejo a China una parte, pero me voy acercando e independizando. Y algunas, ¿por qué no? Las regresas para Estados Unidos, que el pueblo necesita tener trabajo. Y entonces, cuando yo digo esto, mira, Andrés, eso para ti es fácil porque tú eres un neófito en economía. Y como es verdad que soy un neófito en economía, pues entonces yo me tengo que quedar callado porque además no tengo los spreadsheets con los costos. Pero hay una cosa, Julio, que se llama gut feeling, que es la sabiduría de la calle. A mí no me jode nadie. Eso de que las cosas en China son más baratas es un cuento. Pero en esto hay una realidad. Mira, China manipula su moneda para artificialmente alterar las cosas. Pero mira, todo esto, Andrés, fíjate si los chinos fueron inteligentes, que cae, o sea, termina la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos, pues de nuevo piensa que por medio de la economía todo se resuelve y que el capitalismo tiene un efecto contagio que resuelve todo. Fíjate que este curso empezó ayudando a Japón, ayudando a Taiwán, a Corea. Poco a poco las industrias se fueron yendo primero para Japón, para Corea. Entonces después los chinos estaban viendo eso y dijeron, epa, nosotros, ¿por qué no? Entonces los Estados Unidos ingenuamente pensaron, bueno, mira, Japón es nuestro aliado, mira, son buena gente. Yo creo que los chinos van a dejar de ser comunistas y van a convertirse en nuestros amigos porque el capitalismo, mira el efecto de contagio tan bueno que ha tenido. Eso fue un gran error. Un gran error. O sea que los Estados Unidos estaba dispuesto a sacrificar la riqueza de su clase media porque esto fue un fenómeno que fue bajando a medida que más industrias se iban para Asia, se iban para Japón, se iban para Taiwán, se iban para Corea del Sur. Entonces, todo esto o sea, la mano de obra, los orientales son muy, o sea, muy comerciantes, muy buenos. No es casualidad que donde quiera que van los chinos, los japoneses, o sea, son bastante industriosos, tienen esa facilidad, ese don. Entonces, pensar que podían dar el tesoro de la preferencia comercial y que ellos iban a responder de manera de civilizándose en el sentido político, eso fue un error. Lo que se convirtieron fueron más malos todavía con esa riqueza. Entonces, ese es el mundo en que estamos. Ese es el mundo en que estamos ahora. Precisamente yo creo que Nixon, que probablemente fue mejor expresidente que presidente, o sea, porque era un hombre muy inteligente. Y ese análisis, pues yo creo que sí, que estaba muy acertado cuando dijo que realmente engendraron un Frankenstein. Y es cierto lo que mencionaste, que la idea de dividir el campo socialista, que de hecho, pues sí sirvió en su momento. En su momento, es más, Camboya dejó de ser comunista porque China comunista, en parte para combatir a los soviéticos, facilitó que se fuera del orbe comunista. Por eso es que Camboya hoy en día no es comunista. O sea, que fue un papel y sin duda
fue una movida estratégica, pero yo creo que fue una movida estratégica parecida a lo que los aliados en la Segunda Guerra Mundial le dieron cierta facilidad a los soviéticos, y los soviéticos terminando comiéndose Europa Oriental, que eso no estaba en la ecuación. Sin embargo, ocurrió. O sea que confiaron en los soviéticos, los fortalecieron para vencer mutuamente al fascismo, pero los soviéticos, o sea, que Churchill en ese sentido dijo, estamos cometiendo un error porque esta gente después nadie lo saca, y tuvo razón. Entonces es así, las personas cometen errores, el mundo libre ha cometido errores y seguirá cometiéndolos, pero el enfoque principal en estos momentos tiene que ser China comunista. Es el enemigo peor de la libertad, y es una nota excelente, Andrés, y déjame decirte que toda esta conversación que hemos tenido, yo espero que tu audiencia la haya disfrutado, porque yo la he disfrutado enormemente, como siempre que estoy contigo en el programa, pero esta conversación realmente ha sido muy... sí. Porque fueron temas específicos, se nos quedaron 1000, pero bueno, los iremos viendo las próximas veces que nos veamos, con los amigos que suban al programa, vamos a ir tocando todos los retos que enfrentamos, porque uno dice Biden, pero al final es Estados Unidos. Claro. Los retos son nuestros. Él se hace caca en la calle, los que lo limpiamos somos nosotros. Tal cual. Entonces, tampoco podemos alegrarnos mucho de que se haga caca, porque mañana por la mañana hay que salir a limpiarla. Yo no sé, yo veo gente sonriendo aquí y yo digo, no hay mucho para reírse. No. Andrés, mira, realmente es preocupante. Si uno mira y piensa que nada más que ha pasado un año, o sea, tenemos el nivel de inflación más alto en 4 décadas y hay sectores que están diciendo que eso es bueno. O sea, que eso es bueno, pero ¿bueno para quién? O sea, tú me entiendes, si miramos todo lo que ha ocurrido, la oportunidad perdida con el levantamiento popular más grande desde que el castrismo está ahí. Determinadas cosas que uno dice, lo de Afganistán, una salida, pero vergonzosa es poco lo que se puede decir. Podemos estar mirando y uno dice, caballero, nada más que hace un año, parece que llevamos una década en este retroceso. O sea, que están argumentando de que si no pasan leyes, reformas electorales donde no hace falta un ID, cuando tú necesitas un ID para entrar en un evento deportivo, para ver una obra. Yo tuve que demostrar mi ID cuando fui a ver a Chen Yun, la danza anticomunista de China. O sea, tú vas a entrar en determinados lugares y tienes que demostrar identificación. Vas a abordar un avión, te lo piden. Si yo quiero decir, no, yo no quiero demostrar nada. Es más, no solo que no me dejan, probablemente me sacan de ahí para llevarme a un cuarto de detención a ver cuál es mi problema. Exacto. Así que entonces para votar determinados distritos, porque esto es lo que están proponiendo, distritos que que el Departamento de Justicia fuera a determinar que ha habido pasados de discriminación, pues entonces son eximidos de tener que demostrar. Hay reglas especiales. Andrés, esto es una locura. O sea, es realmente delirante. Si esto yo te lo digo a ti hace 5 años, Andrés, tú hubieras dicho, o sea, si yo te digo, estoy escribiendo una novela, Andrés, mira, este es el futuro, tú te hubieras reído de mí, tú hubieras dicho, se te fue la mano, estás exagerando, se te fue la mano, nadie te va a creer, lo estamos viviendo. Entonces, todo esto parece que uno está en una batalla kilométrica, ¿no, verdad? Escuchar a uno de los dueños de un equipo de basquetbol decir, bueno, ¿a quién les importa? Aunque lo piense, ¿cómo tú vas a decir que te importa poco que estén cometiendo crímenes de genocidio en un campo de concentración? Entonces, si eso lo dice alguien de la derecha, lo matan. Lo matan. Directamente lo mandan a prender, lo matan. Entonces, o sea, ¿en qué mundo estamos
viviendo. Bueno, en el mundo del baile nos ha tocado a nosotros. Así que efectivamente, yo creo que la cosa cambiará un poco después de noviembre, en el sentido que creo que va a ser aplastante la derrota para la izquierda. Ojalá, ojalá. Pero porque en estas cosas, mira, Martí criticó, fíjate que como los tiempos, porque la gente cree que todo esto de las boletas es nada más que ahora. No. En los Estados Unidos del siglo XIX, es más, precisamente las leyes de tener elecciones en un día fueron cambiados a mitad del siglo XIX para evitar todo el fraude que había, donde los patrones de los partidos pues vendían, se paraban ahí frente a los barcos de inmigración para dar carnet para que votaran por determinado candidato y te ayudaban. O sea, era una maquinaria política bastante, dada la corrupción, pero no quiere decir que todos los votos estaban corrompidos. Y el análisis de Martí en su crítica fue que toda esa noción electoral de la influencia que tenían los jefes de los partidos en desvirtuar y en la compra de votos, la compra del tráfico de influencia, era muy negativo, que él no quería eso para Cuba, pero el sistema en sí no quiere decir que todos los votos eran corrompidos. Y lo que pasó en las últimas elecciones, si hubiera sido mucho más grande la victoria de Trump, probablemente a pesar de todas estas artimañas que vimos, no hubiera habido problema. Entonces, en la inquietud que yo pienso que tú tienes acerca de si vamos a ver en ciertos sectores una repetición de ciertas prácticas de irregularidades en las elecciones, yo pienso que va a ser tan grande en este caso la victoria, que aunque hubiera determinadas irregularidades, que eso no va a hacer la diferencia. Ojalá. Quiera Dios que... Ojalá, sí, ojalá. Oye, ahí estoy poniendo en la página de Facebook de Patria de Martí, jueves 27 de enero de 5:30 a 7:30 de la noche, hora estándar del este, es decir, hora de Miami, de South Carolina y de New York, Toronto, Montreal. El evento lo va a tener la organización Patria de Martí y lo van a poder ver a través de la página de Facebook en una directa. Julio, muchísimas gracias por... Gracias a ti, Andrés. Un placer. Oye, un placer siempre, te lo digo de corazón, intercambiar contigo. Pasa el tiempo y si tuvieras un maratón de 5 años, de 5 horas, pudiéramos estar hablando, porque realmente es súper estimulante. Un placer siempre y quedo a tu disposición para otro momento siempre. Cómo no, cuídate mucho. Muchísimas gracias y feliz 2022. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, ahí tuvimos a Julio Schilling. Debatimos, compartimos, hablamos, intercambiamos detalles. Esta vez fuimos a temas más concretos y es lo que este año vengo tratando de concretar, ir más concreto a determinados hechos. Vamos a cumplir con el sponsor y después vemos los temas